La presidenta Sheinbaum revela campaña negra contra México y destapa la nueva incursión de buques de guerra estadounidenses en aguas mexicanas. Vamos a revisar la noticia, vamos allá. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues así es, ciudadanos. Sigue la estrategia de golpeteo contra la presidenta Sheinbaum y en contra del gobierno de México para vincularlo finalmente con el narcotráfico y señalar a la 4T como un narcoestado. Pues vamos a ver a lo largo de este video cómo es que estas campañas negras se intensifican e inclusive el gobierno de los Estados Unidos también intensifica su estrategia al enviar buques de guerra al Golfo de México para presionar al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Pues hoy mismo, en la mañanera, como ya lo había prometido la presidenta de México, se destapó toda esta cloaca y esta campaña negra que se está realizando en redes sociales para vincular al gobierno de la 4T con el narcotráfico. Pues vamos a escuchar brevemente cómo es que en la conferencia matutina se revela que estos grupos opositores han gastado más de 20 millones de pesos solamente en 4 días de ataques cibernéticos. El hashtag narcopresidenta Claudia suma 127.461 publicaciones realizadas, ojo en este dato, por 25.774 cuentas tipo bots. 25.774 cuentas que no son personas, que no son usuarios de redes sociales, que son robots. 20 millones de pesos gastados en esta campaña sucia en 4 días. Con el objetivo de contar con una referencia aproximada del costo de las activaciones realizadas de las cuentas tipo bots, los robots, contratar cuentas de robots, cuesta. Considerando que en total se activaron 147.200 cuentas tipo bots, generando 1.366.530 menciones, manteniendo en promedio 2 etiquetas en tendencia nacional, durante 4 días en la plataforma X se calcula un gasto aproximado de al menos 20 millones de pesos. Y aquí la pregunta cabe, ¿quiénes tienen 20 millones de pesos para invertir en una campaña sucia? ¿A quiénes les interesa o no les molesta gastar este dinero en una campaña sucia? Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos cómo es que se revela toda esta campaña de bots y de tendencias infladas en redes sociales, que al final del día se quedan ahí, en redes. No salen a marchar estos bots, ni mucho menos salen a votar, pues la oposición está engañándose a sí misma pensando que teniendo una tendencia popular van a desprestigiar a un gobierno y lograr de esta manera ligarlo con el narco. De igual forma, vimos cómo es que el fin de semana se confirmó el hackeo de los dispositivos móviles y del correo electrónico de la presidenta Sheinbaum. Coincidentemente, después de que se diera la mega extradición de 29 grandes capos de la droga a Estados Unidos, además empalmándose con toda esta campaña negra de los supuestos campos de exterminio en Jalisco y cómo es que la oposición quiere forzadamente adjudicárselos a la presidenta de México. Pues los ataques están durísimos contra la presidenta e inclusive ya sabemos de dónde están viniendo todos estos ataques, pues directamente el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado su estrategia militar en contra de México, pues ayer mismo se reportó que el Comando Norte de Estados Unidos desplegó al buque destructor denominado USS Gravely hacia el Golfo de México para aportar operaciones de seguridad en la frontera y todo esto fue informado por el Pentágono. Además, el vocero del Pentágono, Sean Parnell, detalló que la nave clase Arleigh Burke con misiles guiados Tomahawk partió el 15 de marzo de la estación de armas navales de Yorktown en Virginia, todo esto hacia el Golfo de México. En tanto, Alexus Grinkewich, teniente general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, reportó este lunes que el buque participará en misiones contra el narcotráfico y trabajará en estrecha colaboración con la Guardia Costera de los Estados Unidos. General Guillo, on the question about the USS Gravely that you had, Christina, she's deploying under General Guillo, the commander of U.S. Northern Command's authorities for maritime homeland defense missions. She'll go down, as Sean mentioned, into the Gulf of America and surrounding areas and be involved in the interdiction mission for any of the
and whatnot that are heading in. It'll be partnered very closely with the United States Coast Guard. We won't share, of course, her actual scheme of maneuver here, but know that that's the mission that she's going down there for, and we look forward to seeing what she can do. And on that point about the USS Gravely, I think it's really important that, you know, the President and the Secretary have made very clear 100% operational control of our southern border. I mean, we've got probably close to 10,000 troops on our southern border. We're surging a Stryker brigade combat team down there to reinforce the land border as well. But there's a sea component to this as well, and that's part of the mission of the USS Gravely is to secure the water routes in defense of our southern border. Además, Trump ha recurrido cada vez más al ejército, incluyendo el envío de tropas adicionales a la frontera de México como parte de su estrategia para combatir, según ellos, el narcotráfico de drogas hacia territorio estadounidense, así como controlar la llegada de migrantes. Pues cabe recordar que en febrero pasado, la cadena estadounidense CNN reportó que la agencia de inteligencia, la CIA, ha estado realizando vuelos de forma encubierta para combatir la entrada de drogas a los Estados Unidos. Estos ciudadanos se suma al ingreso de aeronaves de espionaje de la Fuerza Aérea Estadounidense tipo U-2, las cuales han sido utilizadas en distintas misiones en Medio Oriente, incluyendo en Afganistán y en Irak. De igual forma, ciudadanos, vemos cómo es que esta narrativa de Estados Unidos para impulsar una guerra contra México se va intensificando más y más conforme van pasando las semanas, pues directamente el que será el próximo embajador de Estados Unidos en México, Mark Johnson, ha confirmado que todas estas operaciones están sobre la mesa en cuestión del combate contra el narcotráfico en la frontera de México, inclusive las opciones militares. Would you agree that we should not take any military action against in Mexican territory without the knowledge and consent of the Mexican government? Sir, I think any decision to take action against inside Mexico, our first desire would be that it be done in partnership with our Mexican partners. That said, I know that President Trump takes very seriously his responsibility to safeguard the lives of U.S. citizens, and should there be a case where the lives of U.S. citizens are at risk, I think all cards are on the table. I cannot respond to what the Commander-in-Chief might decide based on the information he has. I've been a private citizen for the last 4 years. Ante esta situación, ciudadanos, la presidenta Sheinbaum ha aclarado la presencia de este buque en aguas cercanas al territorio mexicano y ha dicho que ninguno va a pasar por encima de la soberanía territorial de México, dejando en claro que Estados Unidos no va a pasar ni un centímetro más con sus aeronaves ni con sus buques de altísima tecnología. Ellos están en su territorio y en aguas internacionales. Nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y saliera el barco, pero no están en territorio nacional. Están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación. Entonces, pues ellos tienen esa facultad de hacerlo en esa situación. Mal sería que no nos hubieran informado o que llegaran a aguas nacionales, eso sí, pues no debe ser, ¿verdad? Pero están en territorio de Estados Unidos y en aguas internacionales, pero no es contra México. Están vigilando las aguas internacionales por si llega droga o alguna otra situación hacia los Estados Unidos. Muchas gracias, presidente. Recuerden, por ejemplo, que nosotros tenemos, a través de la Secretaría de Marina, una vigilancia muy exhaustiva de nuestra propia plataforma continental y mares internacionales por llegada de droga a México. Se han hecho, en este periodo que llegamos nosotros, incautaciones históricas, gracias a esa vigilancia que tiene Secretaría de Marina para evitar que llegue droga a nuestro país. Entonces, pues estas son medidas que toma el gobierno de Estados Unidos. Y es que la presión hacia el gobierno de la presidenta Sheinbaum no ha acabado ahí, pues desde aquí en México se ha impulsado esta narrativa de que estos campos de adiestramiento del cártel eran verdaderos campos de concentración y crematorios clandestinos que estaban a las narices del gobierno federal. Pues en ningún momento estos medios chayoteros señalaron al gobierno de Jalisco, ni a su fiscalía, ni a Enrique Alfaro, ni mucho menos a Pablo Lemus. Se les olvida que en el periodo de este narcogobernador se encontraron más de 186 fosas clandestinas en todo su estado. Ahí no vimos a estos chayoteros atacando día y noche al movimiento ciudadano, ni a Alfaro, ni a ninguna autoridad prianista.
Pues vamos a ver rápidamente cómo es que chayoteros como Ciro Gómez Leiva y la cadavérica Adela Micha nos quieren vender esta narrativa o esa falsa historia de que el gobierno de la presidenta Sheinbaum es el culpable directo de que haya estos supuestos campos de concentración, los cuales no se han demostrado aún que sean utilizados con esos fines. Pero vaya, en la esencia, pienso, Ciro, también la presidenta, eso también lo creo, leyendo tu texto hoy también en Excelsior, creo que la presidencia y el también... de prácticamente todos los columnistas, ¿no? Sí, le entra el tema, Ciro, le entra el tema intentando que ya no crezca más, creo, por lo menos que no crezca más sin que ella no sea parte de la discusión como una posible solución al problema. En un inicio, la presidenta Sheinbaum respondió ante estos casos de los campos de exterminio, quizá con poca sensibilidad, e incluso dio la impresión de que trataba de evadir su responsabilidad en estos escándalos, como si el gobierno fuera la víctima del golpe geopolítico de los desaparecidos y de sus familiares, y no el responsable, en última instancia, de estas desapariciones. Además de todo esto, la estrategia de la ultraderecha es armar montajes y también esto se ha intensificado. Además, han utilizado sus viejas mañas de crear narcovideos falsos, asegurando que son grupos criminales y que, entre otras cosas, señalan al gobierno federal como los culpables de toda esta situación de violencia. Pues surgió este video de un supuesto grupo cercano al cártel Jalisco Nueva Generación, donde se señala, entre otras cosas, al gobierno federal como el principal artífice de esta violencia o de la escalada mortal en México. Pues vamos a escuchar también al periodista de Pie de Nota, Luis Chaparro, analizando el supuesto video del cártel Jalisco y señalando que algunos elementos como el lenguaje y las armas parecen falsas y que todo esto se podría tratar de un vil montaje. Asuna, la verdad es que de principio este video salta mucho por el lenguaje, desde luego, llama mucho la atención. Hay unas armas que no son reconocibles, hay unas armas que parece que son o hechizas, unos lanzacohetes que tienen ahí, bastante extraños, parecen montados. Si te fijas, usan un tipo de lenguaje que no se ha usado por el cártel Jalisco en muchos de sus comunicados. Claro. Usan el gobierno federal, por ejemplo, no las autoridades, no, etcétera. Muy específicamente, gobierno federal, o sea, con mucho conocimiento de quién tenía resguardado ese rancho. Están utilizando acrónimos. Es decir, hay una serie de inconsistencias con la comunicación que han venido utilizando por los últimos años, incluyendo parches, chalecos, mantas, que no se ven en este extrañísimo video, Azucena. Y lo otro que me salta es que hay una molestia visible, no en contra del gobierno, como usualmente deberían de estar. A ver, se acaban de agarrar balazos ahí entre Jalisco y Michoacán, pero quien sea que haya hecho este video, mira, otra cosa que no es consistente es que se asomen justo ahorita cuando hay una embestida, y entre comillas, fuerte de gobierno en contra del cártel Jalisco. Usualmente los carteles se esconden y dejan algunas narcomantas, dejan algún asesinado, mandan comunicados a los propios medios de comunicación. Y ahorita son ellos los que están ahí de frente en un grupo grande. Me parece extrañísimo que salgan ahorita a asomar la cabeza. Así es, ciudadanos, así vemos a grandes rasgos cómo es que esta estrategia de la oposición para tratar de manchar al gobierno de la presidenta Sheinbaum se va intensificando. Quieren hacernos creer la mentira de que México tiene campos de concentración a la par de los que hubo en la Alemania nazi. Que mucho ojo, no estamos diciendo que no se hayan desaparecido a estas cientos de personas, que no las hayan torturado y que estos campos de adiestramiento no existan. Pues claro que hay registro de su existencia, pero vendernos la idea de un campo de concentración con un crematorio que no está adaptado para tales fines es algo inclusive exagerado y algo que se le quiere achacar sobre todo al gobierno de la presidenta Sheinbaum y no a los verdaderos responsables. En primer lugar, a estos grupos criminales, pero en segundo lugar y no menos importante, a los gobiernos jaliscienses de Enrique Alfaro y de Pablo Lemus, además de los gobiernos municipales que en su mayoría fueron prianistas durante décadas. Tampoco se señala a la Fiscalía del Estado que hizo un pésimo trabajo al investigar el lugar y al resguardarlo para que no fuese tomado por el cártel de nueva cuenta. Pero nadie menciona cómo es que en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto fue cuando este centro de adiestramiento del narco fue construido y fue puesto en marcha. Que no se nos olvide también que desde 2010 en el gobierno de Calderón fue cuando surgió este cártel Jalisco Nueva Generación y por supuesto una decena más de cárteles que se reprodujeron como hongos en humedad a lo largo y a lo ancho de todo el país. De esto no se dice nada, ciudadanos, no se le señala a Calderón como un narcopresidente por parte de estos ultraderechistas, los cuales viven engañados de que tuvieron al mejor presidente de la historia, pero la realidad es que tuvieron al mejor capo frente a la presidencia, pues
este personaje fungió como la verdadera cabecilla de los cárteles, al igual que Genaro García Luna, y al día de hoy están causando una crisis diplomática de seguridad entre México y Estados Unidos que nos está orillando a una posible invasión por parte de Donald Trump y de la Unión Americana. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta campaña negra de la oposición en contra de la presidenta? ¿Ustedes creen que Estados Unidos vaya a cruzar la frontera de nuestro país? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio mucho gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!